Hoy vamos a tener Santa Cena, como podéis ver, pero la vamos a tener al final. Mientras tanto, es momento de saludar a todos los que están en este momento siguiéndonos por internet. El Congreso también se siguió por internet. La verdad que es una gran bendición que podamos usar esta herramienta que está puesta ahí. Y como acabamos de cantar, todo lo que viene del enemigo, que es para mal, en las manos del Señor se transforma para bien. Y quiero recordar a los que han sido postrados en su cama. Esta palabra me la ha confirmado el Señor en mi corazón, que os diera la orden de que os levantéis de esa cama, porque ya la victoria fue ganada. Si crees, conforme a tu fe te será hecho. Y siento en mi corazón que vamos a ver una victoria completa. La tuvimos en estos días en los cuales hemos podido disfrutar en el redil de un tiempo extraordinario. Y no hablo del clima, que también nos acompañó, sino un tiempo espiritual, un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, porque en días como estos, donde vemos cómo la muerte ruge alrededor nuestro y no para, pero sin embargo sabemos muy bien que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y sé que vienen ataques, y vienen pensamientos, y viene una violencia espiritual en el corazón de muchos, y ahora es el tiempo de que esas palabras se hagan una realidad, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Solo los valientes. Y el valiente es aquel, como el Señor le dijo a Josué, que creen. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente para obedecer, para creer la palabra del Señor. Ha sido nuestro retiro de Pascua y hoy el mundo normalmente, y sobre todo la cristiandad en su mayoría, en su inmensa mayoría, están recordando un hecho que coincidió en el tiempo con un día como hoy de la semana, pero sabéis muy bien que no se trata de días de la semana. Lo que ocurre es que nosotros nos reunimos pues un día a la semana, pero sabéis que eran fechas del calendario mensual lo que marcaban y lo que marcó el pasado de Cristo, porque todo esto que estamos hablando ya fue hecho. Y como ya sabéis, y pronto comenzaremos a estudiar y a ver en la Biblia, también nuestro futuro está marcado por ese mismo calendario. Un calendario perfecto que Dios nos dejó para que nosotros miráramos en él. Y desde que estamos mirando en él, sinceramente creo que ha producido en nosotros un fortalecimiento de nuestra fe, porque ahora sí tenemos base para creer, no en algo nebuloso que es posible o que es inimaginable para nuestra mente, sino que ahora tenemos nuestras bases bien fundamentadas en donde tiene que ser, que es en la palabra. Allí es donde tenemos que nosotros afianzarnos, porque el apóstol Pedro lo dice, tenemos la palabra profética más segura. Todo lo demás son especulaciones. Fijaos, han cambiado muchas veces los estudios, y hablo proféticos, porque han ido pasando cosas que no estaban previstas, o si lo estaban, no habían caído en cuenta. Estaba revisando mi librería ahora que me he mudado aquí, y he visto un libro que lo tengo ahí medio fuera porque la verdad debería tirarlo, porque su base profética hace ya unos años que murió, porque en ese libro él afirma que era Arafat. ¿Os recordáis de Arafat? Ya es que algunos jovencitos ni saben quién es Arafat. Él era el que iba a ser el que provocaba todo, pero Arafat hace mucho que se murió, por tanto ese libro ya quedó obsoleto. Y así otros muchos. ¿Por qué? Porque no nos fijamos en la palabra profética más segura que tenemos, que es la Biblia.
Ahora, en la Biblia es donde encontramos la base de nuestra fe y de nuestro creer. Por eso no busques nada más que leer, estudiar, escudriñar la palabra, y en ella vamos a encontrar nuestra fe. Por eso están recordando la resurrección, aunque ya pasó. Es más, ayer terminó la Pascua, porque recordáis, son 7 días desde el día 15 hasta el 21. Hablo del calendario bíblico, no del nuestro. Y el calendario bíblico terminó ayer porque hoy es 22 del mes de Abib y terminaba el día 21 del mes de Abib. Por supuesto que antes, porque era al tercer día del comienzo de esas fiestas que el Señor resucitó. Eso fue el 17 de Abib, o sea que ya estamos hablando de algo pasado. Pero os recuerdo que para nosotros no es algo que celebremos, sino que recordamos con alegría y con gozo y sobre todo con una expectativa y con una convicción absoluta. Oíamos la canción que compuso Quique sobre que solo 3 días hicieron falta para concluir todo. La verdad que al Señor el tiempo le es indiferente. Recuerda que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero sin embargo, para nosotros no. A nosotros nos dice: escudriñad los tiempos, mirad los tiempos, sed sabios, porque siendo sabios encontraremos certeza para nuestra alma. Hoy mismo sabemos que el tiempo es inescrutable. Hoy mismo, si os habéis fijado, las pastoras jefas, no está ninguna. Pues el ciclo de la vida se sigue cumpliendo. Y el padre de Belén pues falleció antes de ayer, y hoy pues están las 4 magníficas. Son magníficas, os lo aseguro. Allí acompañando a Belén y dándole consuelo y sobre todo testimonio a su familia, para que quiera Dios que cualquier evento de estos sirva para que reaccionen y dejen de buscar a Dios donde no lo hay, o simplemente empiecen a buscar a Dios, porque hay mucha gente que no le está buscando, que no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Sabemos lo que va a ocurrir en el momento en el cual todo esto se vaya complicando. Se está complicando y estamos viendo cómo de día en día esto se aumenta. Pero la gran diferencia que tenemos los cristianos es que para nosotros la muerte no es ninguna tragedia. Yo veo cómo se afronta la muerte entre los cristianos, y ya hablo de tradición, porque nosotros aquí en España, incluso en Latinoamérica, todavía somos principiantes en cuanto a estas cosas. Pero vemos las culturas que ya hace siglos que están basando su costumbre y su forma de vida en la palabra de Dios, donde pues la muerte realmente simplemente es un paso, es un tránsito. Desde luego, para el muerto en Cristo es lo mejor, si Pablo lo decía. Si es que yo quiero partir ya, quiero irme, si es que sabéis que a él lo llevó el Señor. Cuando él habla así como en tercera persona, conozco un hombre que en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Es una forma de hablar, pero era él, que el Señor lo llevó. Y claro, vio aquello, y yo le admiro por su responsabilidad, porque yo me hubiera quedado, seguro. Pero él tuvo que volver. Por eso decía, estoy en estrecho. O sea, es que yo sé qué es eso. Sé las promesas de Dios, sé lo maravilloso que hay allí. Dice, pero el Señor me dijo, tienes que volver. Hay otros muchos que han pasado por el tránsito de la muerte y han vuelto para dar testimonio. Fijaos, el último, a lo mejor ni lo sabíais. Hay un cantante que yo admiro por su potente voz y sobre todo porque hemos cantado centenares de veces sus canciones, que es René González. Es el que canta esas canciones de Israel tan buenas. ¿Recordáis? Ronnie, aleluya. Entonces, bueno, él tuvo un accidente casero, doméstico, y cayó en el hospital, donde peor puede caer uno en estos momentos, es en un hospital. El caso es que allí él cuenta que llegó a morir,
pero el Señor lo devolvió otra vez. O sea que hay que estar muy atentos a lo que René nos pueda contar y decir, porque cuando alguien pasa por ese tránsito y vuelve, su vida no es igual, cambia. Y muchas veces totalmente. Pero muchos todavía tenemos que esperar, pero con la certeza y la seguridad de que simplemente va a ser un paso más. Pero la mayoría de nosotros no va a experimentar ni siquiera la muerte. Como dice 1 Corintios 15, habla precisamente, si quieres saber sobre la resurrección, yo te voy a poner tarea esta semana, léete este capítulo entero, es larguísimo, ¿no? Es de los más largos, tiene 58 versículos, que no son tan largos normalmente. Pero aquí habla de la resurrección, en la primera parte de lo que es el Evangelio, que Cristo murió, y nombra el primer testigo, el más importante, según las Escrituras. 2 veces dice según las Escrituras. Y ese es el primer testigo. Luego sabemos que dice que se apareció, ahí lo dice también, pues primero a aquellas mujeres, a los apóstoles, y llegó un momento donde había 500 personas, más o menos un grupo como el que estamos aquí, y ahí se presentó. Dice, de los cuales, dice, algunos todavía viven, otros ya han partido con el Señor. O sea que tiene que haber mínimo 2 testigos, y la palabra sería suficiente. La Biblia es el suficiente testigo, porque ¿sabes por qué es testigo la Biblia? Porque ya lo había dicho. Ya estaba anunciado y tal cual fue anunciado, así se cumplió. Por eso ese testimonio es más que suficiente, pero aún así se presentó a muchos. Y sobre todo, ahora nosotros somos testigos de esa resurrección, porque hay un poder que opera, que es el poder de la resurrección, porque es que cuando Cristo se levantó de aquella tumba, es que ya no hay nada, no hay ni un solo poder en el mundo, en el universo, que pueda ser mayor que ese. Porque primero es la mayor muestra de amor. Primero, quítate de la cabeza que alguien lo mató. Si el mismo Señor lo dice, si yo mismo puse mi vida y yo mismo la volví a tomar, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Él tenía que pasar como ser humano, como nosotros, como en la carne, por ese mismo tránsito y mostrar lo que en el futuro nos aguarda. Yo hablé mucho sobre la resurrección, recordáis, hace unos meses. Y hablé porque pues hoy están enterrando al padre de Belén, pero ya era un hombre mayor, enfermo. Pero como recordáis cuando murió Nicolás, que era un joven que estaba entre nosotros, además lleno de vida y entusiasmo, pero sin embargo muy tocado por la enfermedad, pues eso, cuando es un joven el que muere, es distinto. Y aproveché y traje aquellos mensajes, no sé si lo recordáis, sobre la resurrección, que fue una palabra, creo que no podemos olvidar nunca, porque si tú olvidas la resurrección, no eres cristiano. No eres cristiano, serás cristino, serás un creyente en las cosas del cristianismo, pero no se trata de eso. Aquí no se trata de que seamos creyentes en las cosas del cristianismo. Hay mucha gente que le gustan las cosas del cristianismo, porque es bueno. Recuerda que toda nuestra sociedad, todo el sistema de vida que todo el mundo quiere, hasta para destruirlo, está basado en la Biblia. Está basado en el cristianismo y en el judaísmo, pero el judaísmo está basado en la Biblia. O sea, quiere decir que Dios nos marcó el camino que nosotros tenemos que seguir. Por eso, estamos tranquilos. Un hijo de Dios tiene que estar tranquilo porque está confiado en que si mi Señor fue capaz de levantarse Él solo de entre los muertos y nos ha prometido que resucitaremos con Él, pues ¿a qué le voy a temer? ¿A la muerte? A eso le temen los demás. ¿Sabes por qué? Y os decía antes sobre las culturas, porque en realidad no saben lo que va a pasar. Aunque sus creencias, y lo ves cuando incluso ese cristianismo no bíblico, que aún después de muertos, sabiendo que no hay nada que hacer, todavía se empeñan en tratar de redimir el alma. Y ellos saben perfectamente que en el último respiro se acaba la última oportunidad que Dios nos dio para encontrarnos con Él. Y después de la muerte no hay nada. O el infierno o el cielo. Ya ellos mismos han reconocido que era
un invento extraño para calmar conciencias, aquello del purgatorio. ¿Qué purgatorio? No hay nada en la Biblia que diga eso, nada. Y aún la propia Iglesia Católica ha tenido que desmontar su teoría del purgatorio. Porque cuando uno parte de este mundo, o vas con el Señor, o vas a ese lugar que se llama de los muertos, donde pronto será vaciado y llevado a lo que hablábamos en estas mañanas allá en los devocionales en el redil, al lago de fuego y azufre, donde por cierto el encabezamiento de la lista es tremendo: cobardes e incrédulos. Es lo mismo. Pero me estremeció que no dijera los fornicarios, los primeros, o los satanistas. No, cobardes e incrédulos, porque necesitamos más que nunca estar en la verdad. Y no hay más que una verdad. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre, nadie, por ningún sitio y de ninguna manera, si no es a través de Él. Amén. No te olvides de eso, porque no estamos en tiempos, a lo mejor no tenemos tiempo de rectificar. Si hubiera tiempos, siglos, pues a lo mejor se podría rectificar, pero hoy no. Lo que nos pueden quedar son días, semanas, meses, para que todo esto para nosotros dé un vuelco anunciado en la Biblia, profetizado. Por eso tenemos la palabra profética más segura, de que si no partimos mediante la muerte, será en el arrebatamiento. Solo te voy a dar un adelanto de lo que dice 1 Corintios 15, versículo 51. Lee conmigo. He aquí, os digo un misterio. Algunos dicen es que de esto no se habla en el Antiguo Testamento. Bueno, primero que sí se habla, y segundo que es que Pablo está diciendo un misterio, algo que nunca se había dicho. A él le fue revelado que no todos moriremos. Aunque tú leas en tu Biblia dormiremos, se refiere a moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya en el tiempo de Pablo él creía sinceramente que él iba a ser transformado, igual que lo creemos hoy. Yo llevo 30 años predicando y ¿alguien me ha oído otra cosa? Siempre he dicho que nosotros somos la generación que vamos a ver la venida de nuestro Señor y que vamos a ser transformados. Y ya han pasado 30 años, que es más que la vida que tiene por aquí este personaje de mi derecha. Aquí se juntan en bando, los jóvenes para allá, para el otro. Pero Luis es testigo de que toda la vida ha dicho lo mismo. Porque estoy convencido, independientemente de que yo esté o no esté, pero es que aquí hay jóvenes que necesitan saber que el Señor vendrá y nos recogerá y nos llevará a su presencia sin necesidad de pasar por la muerte, porque unos resucitarán, pero los otros vamos a ser transformados para poder encontrarnos con Él, porque es necesario, dice el versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Pero quiero hacer un repaso a la Pascua, porque vamos a recordar algo que el Señor nos dijo: esto sí hay que hacerlo. Nos hemos inventado, o se ha inventado la cristiandad muchas cosas, pero lo que el Señor dice es lo que a mí me gusta hacer. Y Él dijo: cada vez que hagáis esto, tenéis que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Pues precisamente el tiempo de Pascua.
nada más indicado, aunque ya pasó, aunque en nuestro calendario actual hoy sea como el último día, el domingo de resurrección, que ya resucitó, primero que ya resucitó hace 2000 años y segundo que en fechas también está pasado, pero no importa. Hoy es el día que estamos aquí juntos y es el día que vamos a recordar cositas. Si estuvisteis en el Congreso, repasamos Éxodo capítulo 12, porque allí es la primera vez en el cual el Señor nos dio y digo nos dio porque se lo dio a su pueblo, pero nosotros somos injertados en ese pueblo, aunque el error que estamos cometiendo algunos, y aprovecho para decirlo, es se injertan en sus costumbres, se injertan en cosas que, si vas a ver la Biblia, no están en ninguna parte. Se injertan en sus maneras, se injertan en su manera de vestir tan peculiar, que para mí es anticuada, no tiene ningún sentido que vayan con esos trajes negros pasados de moda de hace 2 siglos y que hagan ciertas cosas y ciertos rituales que ni siquiera corresponden a la antigüedad, porque bueno, si yo los veo vestidos de la antigüedad, de cuando la época de Jesús, con sus túnicas y con sus cosas, bueno, pues le diría, pensaría que también que están como una cabra, pero lo respetaría, ¿no? Pero es que ni siquiera van, simplemente han tomado una moda de hace 2 siglos, unos trajes anticuados, viejos. Algunos yo creo que sí que tienen 2 siglos el traje, pero nada más. Y cuando examinas con la Biblia a la mano, la mayoría de las cosas que hacen, dice, ¿y eso dónde está en la Biblia? No está. Por tanto, estamos hablando de que se han introducido ahí una cantidad de creencias, y eso es lo que a los gentiles de cualquier raza, a los que engañan diciendo que son judíos, pues les gusta. Porque en el fondo nos gusta eso, la parafernalia. Pero ¿sabes qué hay en el fondo de todo eso? Brujería, hechicería. No sé cuánto tiempo, pero ya hace más de 1 año que prediqué algo, que la hechicería nosotros creemos que es un brujo de la tribu, ¿no? Con unas maracas haciendo bobadas, ¿no? ¿Sabes que esa palabra en el Nuevo Testamento está como farmaquía? Farmaquía, la misma palabra que es la farmacia o la farmacéutica. De tal manera que mucha de la medicina que nosotros estamos usando es brujería, farmaquía. Y es el espíritu que ha salido y está destruyendo montones de vidas, la farmaquía. Pero ya hablé en su día y hoy no quiero desviarme más de este asunto. Pero todo entra a formar parte de ese conjunto de cosas que siempre el ser humano ha buscado con tal de agradar a Dios, pero por caminos equivocados o alternativos. Y recuerda, lo que dice el Señor es: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. En Éxodo capítulo 12, entre el versículo 1 y 13, nos explica, y no quiero entretenerme porque primero que ya lo hemos explicado muchas veces, pero ahí habla de la Pascua, de cómo habló Yahweh a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, todavía en esclavitud, diciendo: este mes os será por principio de los meses. Por eso para nosotros también es el principio de los meses. Y dice: porque para vosotros será este el principio de los meses. Y dice: para vosotros, o sea, para nosotros, como hijos de Dios, este es el primero de los meses. No manda a celebrarlo, por eso no celebramos nada. Habla a toda la congregación de Israel y diles: en el 10 de este mes. Y ya sabéis, hice énfasis la semana pasada, que el día 10 del mes, no de la semana, nada, cero. No habla nada de días de la semana. Y dice: tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que tan solo que no se lo coman, vamos. Entonces dice: júntese con algún vecino y así, según el número de personas, pues tomen el cordero y haréis cuenta sobre el cordero. Dice: el animal será sin defecto. Hablamos que a Dios no se le puede dar nada defectuoso.
Dice, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y el otro día hablé también de cómo el día 10, que es recordábamos el domingo pasado, pero tampoco fue el domingo pasado, pero es el primer día de la semana cuando el sacerdote iba a buscar el cordero que oficialmente se iba a sacrificar en nombre de todos a los corrales del templo. Pero justo en ese momento entró Jesús en Jerusalén y todos que empezaron a gritar, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquellas 400.000 personas que se calcula que había en Jerusalén, pues movidas por algo espiritual, empezaron a gritar y aquello tuvo que ser algo espectacular. Y Jesús realmente fue reconocido como rey. ¿Sabes? Ese es el momento que marca la historia. Cuando algunos dicen hasta la muerte, sí, por unos días, pero porque dice hasta el Mesías príncipe. ¿Recuerdas la profecía, los que estudian profecía? Hasta el Mesías príncipe. Ese día lo proclamaron como príncipe. Recuerda, los 4 días lo mataron. Pero la proclamación fue ese día y era hasta ese día. Y a partir de ahí, la historia ha tomado otro giro. Pero sigamos leyendo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y toda la congregación del pueblo de Israel allí estaban viendo cómo moría el Cordero de Dios, Jesucristo. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Recuerda que es la fiesta de los panes sin levadura. Hablamos la semana pasada de las levaduras. ¿Alguien recuerda cuántas eran? 3. ¿Cuáles? Fariseos, religiosos, ¿no? Saduceos, humanistas, lo que significaba comunistas, socialistas, hoy. Y tercero, herodianos, o la carnalidad y la mundanalidad y la promiscuidad sexual a todos los niveles. Esas 3 levaduras, dijo el Señor, de ellas guardaos. Y hablamos y estuvimos orando porque la nueva levadura, la levadura de Cristo, la levadura del Espíritu Santo, fecundara en nuestros corazones. De luego esta semana ha sido magnífica, y en el redil experimentamos un mover y una presencia del Espíritu Santo, pues leudando nuestras vidas y llevándonos a niveles que yo lo percibía. Porque cuando uno está en contacto, en conexión directa con Dios, se nota. Y realmente lo notamos. Pero no te desenchufes, porque ahora es tiempo estamos esperando en que en cualquier momento ocurran cosas impresionantes. Entonces sigue diciendo, ninguna cosa dejaréis de él, y lo que quede hasta la mañana será quemado en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jehová, la Pascua de Yahvé. Por eso, o Yahweh. No pienses que es la Pascua de los judíos, porque todos cometemos ese error, que son las fiestas de los judíos. No, son del Señor. La Pascua de los judíos, no, es del Señor, es de nuestro Padre, es de nuestro Señor. Porque dice, y vuelve a aclarar lo que es la Pascua, que es Pesaj, es pasar de largo. Y pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ayer por la mañana tuvimos una oración, ya no solamente por los primogénitos, sino por todos los niños. Creo que fue un momento muy bonito. ¿Los devocionales los estabais viendo? ¿Los que no estabais allí? ¿No? ¿Sí? ¿Los estabais viendo? Bueno. Y la sangre, dice, os será por señal, y esto os será por memoria, dice el 14, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, todo ese repaso, porque quiero recordaros unas cositas. Primero, cuando se estableció era una fiesta familiar. Cada familia tenía que sacrificar su cordero y hacerla en su casa. ¿Cuándo se le cambió?
Pues también lo dice la Biblia, ¿no? En Deuteronomio ya le dice, cuando yo escoja un lugar, que sabemos que fue Jerusalén, entonces allí celebraréis la Pascua y ya será la familia de Dios entera. O sea, se volvió de familiar a algo congregacional, institucional. Todo el pueblo participaba y recuerda, cuando Jesús entra es porque todo el pueblo estaba expectante para que el sacrificio oficial del Cordero del templo se llevara a cabo. Pero eso cambió porque en el año 70 de nuestra era, sabéis que los romanos arrasaron con Jerusalén, especialmente arrasaron con el templo, y otra vez quedó reducida al ámbito familiar. Volvieron otra vez a celebrarla en sus casas, a recordarla en sus casas. Luego, pues ya más adelante, como tuvieron que adaptar toda su liturgia, vamos a llamarles, toda su forma de tener cultos a Dios, tuvieron que adaptarlo a las casas y a las sinagogas, porque ya el templo no existía y hasta el día de hoy sigue sin existir. Por eso todo se va haciendo en las sinagogas y en las casas. Pero durante ese tiempo, es lo que os estaba diciendo antes, se ha llenado de una simbología que a veces es muy extraña, a veces no la encuentras en la Biblia, y se han añadido muchos elementos que recuerdan más a lo exotérico que a lo bíblico. Por ejemplo, cuando ellos hacen la cena esa famosa de la Pascua, allí incluyen elementos que no están en la Biblia. Por más que lo he buscado, yo no encuentro eso. Como poner un huevo cocido. No encontrarás en la Biblia de ninguna manera que Dios dijera nada de eso. Sin embargo, es una cosa importante y le dan importancia y dejar un sitio libre. No hay nada de eso en la Biblia. Entonces, yo decidí ya hace un tiempo, pero especialmente el año pasado, de ya romper definitivamente con lo que no esté en la Biblia. Porque, hombre, si salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor, estamos saliendo de unas tradiciones X, que no son nada bíblicas, y nos vamos a meter en otras que tampoco lo son. No. Entonces, lo mejor es ceñirse a la palabra y ver lo que ahí está escrito. Y cuando uno va a la palabra, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero sí tienen mucho componente exotérico. Te voy a decir algo. Hay una base de la brujería y la hechicería común que es mucho más potente y poderosa, que se llama la cábala. Lo digo porque a lo mejor algún despistado está siguiendo a esta tal Madonna, que ha formado su religión de la cábala. Como a veces somos tan descerebrados y oigo que oís músicas X y estáis oyendo a lo mejor a esa señora que es una satanista de tomo y lomo, o sea, del libro, que tiene su propia cábala, que es brujería, y a lo mejor estáis tan contentos oyendo su música y creéis que es buena y todo. Yo te lo digo para que vayas tomando nota, porque el Señor dijo con rotundidad: el que conmigo no está, contra mí está. El que conmigo no siembra, desparrama. O sea que no hay medias tintas. Eso es lo que a todos nos encantaría, y es lo que yo repito para que no te confundas. No hay lugares intermedios, no hay zonas grises. O se es blanco o se es negro. Y el primer devocional, si lo visteis, en el redil la vieron seguro, no sé, bueno, no todos, porque alguno estaba ahí desfallecido en la cama todavía. Pero el Señor lo que primero que me mostró es la última iglesia, la de la Odisea. O eres frío o eres caliente. A los tibios los vomitaré de mi boca. Es tiempo de definir eso, porque es la última iglesia, somos la última iglesia, hablo en general, y ahí es donde el Señor nos dice, hay mucha tibieza. Y la tibieza, tenlo por seguro, no puede, un cristiano que ha nacido de nuevo no es tibio, no es tibio. La tibieza significa que hay muchos que en aquel día me dirán, ¿recuerdas Mateo 7:21? Señor, Señor, no hicimos en tu nombre muchas cosas. Y el Señor que le responde, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque también en el mundo evangélico se practica la brujería.
Sí. Todo hay que investigarlo. ¿Recordáis cuando, y todavía para muchos es una realidad, esas caídas hacia atrás? ¿Recordáis, no? Es brujería. Y dirás, nosotros lo hemos hecho, y más cosas, pero ya no. Quiere decir que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que persiste en pecar lo tiene muy mal. Entonces, el que todavía no ha investigado, que es clarísimo que las pocas veces que se ha caído alguien en la Biblia es hacia adelante. Juan mismo, al ver al Señor, dice, caí postrado. Las caídas para atrás corresponden a un ritual satánico que se llama Kundalini, que lo hacen en la India. Y cuando tú ves, yo como lo vi en vídeo, cuando estaba investigando sobre eso, lo vi en vídeo, es que es la misma cosa, todo el mundo aullando, gritando como locos, haciendo cosas extrañísimas y cayéndose y revolcándose cuando caían al suelo. Todavía hay iglesias que siguen en eso. Y eso es brujería. Eso es hechicería. Pero ahí está. Se ha metido, pero lo importante es que salga. Yo siempre lo digo cuando alguien ha caído, que está hecho polvo, dice, no te preocupes. Lo único que te tiene que preocupar es que no te levantes de ahí. Es que he caído en tal pecado. No te preocupes. O sea, es malo, pero lo peor sería que no te levantaras de ahí. Eso sí te va a causar problemas. Pero el haber caído y levantarse, sí es un ejercicio que todos los días hacemos, ¿verdad? Porque todos los días dice la Biblia que pecamos y es verdad. Pero todo eso se metió ahí y claro, se ha convertido como en un ritual y para los que no investigan o no han llegado al punto, porque claro, nosotros estábamos ahí de cabeza porque creíamos que eso era lo mejor. Pero es que, ¿sabes? La iglesia es un organismo vivo, no es un órgano estático como es, por ejemplo, las iglesias tradicionales, incluso las evangélicas se han convertido en estáticas, el bloque. Es un organismo vivo. Quiere decir que el espíritu se va moviendo y claro, el Pablo lo dice, cuando yo era un niño, pues pensaba como niño, pero ahora que soy grande, yo ya no puedo pensar como niño, tengo que seguir avanzando. Entonces hemos ido avanzando y hemos ido entendiendo y cada vez entiendes más y al principio lo que te costaba un montón en matemáticas, por ejemplo, de hacer una división, pues llega un momento que lo haces de memoria porque ya has entrado en otra dinámica. Eso tiene que producirse en nosotros. Claro, algunos con ese afán de lo nuevo se han ido a sitios insospechados. No hay nada nuevo bajo el sol, la Biblia está ahí y lo que tenemos que investigar y averiguar qué es lo que dice la Biblia y seguirla y punto. Pero en ese despiste, y como os he dicho en muchas oportunidades, estamos influenciados. Es que incluso a veces me dicen, ¿qué comentario es bueno? Comentario de la Biblia. Digo, mira, el mejor comentarista es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque si tú lees un comentario de la iglesia tradicional evangélica, bautista, va a tener su tendencia hacia sus creencias. Cuando tú te lees un diccionario donde el autor ha sido pagado o subvencionado o es pentecostal, va a tener su tendencia hacia lo pentecostal. ¿Que están mal? No, pero tampoco están bien, porque tienen tendencia. Si es en cuanto al Espíritu Santo, por ejemplo, si es de la iglesia tradicional evangélica, pues va a decir que eso fue del pasado, que ya no hay ni lenguas, que ya no hay nada de nada. Sin embargo, y lo lees de la rama pentecostal y es lo único que cuenta, las lenguas. ¿Ves? Pero no es ni una cosa ni otra. Tú puedes estar toda la vida sin hablar lenguas y acabarás en el reino de los cielos. Pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Recuerdas? Hablé la semana pasada de que Dios nos puso dos piernas porque el dos es el equilibrio. Pues si tú has recibido el Espíritu Santo, vas a tener lenguas. Puedes hablarlas o no, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, yo puedo hablar lenguas si quiero y si no quiero no las hablo. Nadie me coge y dice, ahora habla lenguas, ¿no?
Simplemente lo que hacemos cuando damos por eso es estimular para que... Porque es lo que me hicieron a mí. Yo os he contado alguna vez ya lo que me pasó, ¿no? Que estábamos en una congregación, había invitado a un predicador inglés y después dijo que iba a orar para que viniera eso que llaman el bautismo del Espíritu Santo. Y allí estábamos Emma y yo levantando las manos y ya lo sentía por aquí. Venía el hombre orando, y uno le iba traduciendo, y cuando lo oigo acá. Y digo, ¿qué ha pasado? Me saltó, a mí y a Emma. Pero bueno, ahí nos quedamos, pero claro, cuando terminó de orar, para allá me voy como una flecha. Oiga, ¿por qué no oró por nosotros? Y dice, sí, me acuerdo de vosotros. Es que vosotros ya tenéis lenguas, ya tenéis la presencia del Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, ya la tienes, lo que pasa es que no quieres hablar. Yo soy muy cortado para eso, y era verdad. Me dice, mira, había unas cortinas así como estas, pero detrás había cosas. Y dije, métete ahí detrás y empieza a hablar, tú, lo que te salga. Y efectivamente, me fui para allá y empecé no recuerdo qué, pero empecé a hablar y cuando me di cuenta, ¡pum!, me solté. Pero era porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, no me puede obligar nadie a hacer algo, ni profetizar, ni hablar en lenguas. Las tengo, pero están sujetas a mí. ¿Te aclara eso? Para que lo sepas. Por eso hay profetas que han decidido callarse y no es bueno. El profeta o hablan mucho o no hablan nada. Hay que ser equilibrado. Entonces, bueno, esto les ocurre y les ocurrió porque, claro, el verdadero sentido de la Pascua para ellos, hablo del pueblo de Dios, el pueblo judío, por haber negado la visita del Mesías, su primera venida, pues perdieron de vista totalmente su propósito, porque el propósito, recuerda cuál era, salvarlos. Pero ellos desecharon absolutamente ese propósito. Y no era un propósito que ellos desconocieran, ni muchísimo menos, porque si tú te lees Isaías en el capítulo 52 al final y todo el capítulo 53 es una clarísima muestra de que Isaías, 750 años antes de la llegada del Mesías, les dijo todo. Hoy hay una polémica que al final yo no sé si es verdad, pero que tú le vas a preguntar a un religioso, oiga, ¿y qué opina usted de Isaías 53? Porque habla de Cristo. Y dicen, yo es que no lo he hecho nunca todavía, dicen que lo eluden, que ni saben, que no les interesa. ¿Por qué? Porque claro, hablar del Mesías sufriente, tú lees Isaías 53 y es el Mesías sufriente, el que murió en la cruz. A ellos les interesaba el otro, el que viene como rey, el león. ¿Habéis visto las crónicas de Narnia? Es muy bueno para que los niños lo vean ahora en esta época, ¿no? Y las crónicas de Narnia es un león enorme, gigante, que es el que finalmente da la victoria, ¿no? Bueno, pues... ¿Qué estaba diciendo yo? Que se me ha ido la olla. Porque hablé de Narnia. Isaías 53, claro. Entonces, pues para ellos es que sería reconocer que no viene el león, que no viene el conquistador, sino que tiene que venir el que entró en un borrico, el Mesías sufriente, el que tú lees Isaías 53 y es que narra perfectamente. Y yo destaqué algo de Isaías 53 que es lo que me impresiona. Muchas cosas, pero el versículo 11 me impresiona. Dice, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. En medio del dolor, que le dolió muchísimo, pero dice, verá el fruto y quedará satisfecho. Porque ¿cuál es el fruto? ¿Qué es lo que vio en aquella cruz? ¿Qué es lo que él estaba viendo? Te lo digo, ahora aquí sentados. Y el domingo pasado y el otro, y los que estaba viendo esto. Que cientos, que miles, que millones de personas, por ese sacrificio, por reconocer ese sacrificio, iban a ser salvos. Por eso dice que verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Y yo siempre le agradezco al Señor eso. El Señor, tú me viste.
Os dije la semana pasada, fue cuando estuve hablando de mi experiencia de nacimiento, ¿no? O cuando hablé del Día del Padre, que yo sentí literalmente, es que Él estaba allí cuando yo nací. En aquel momento no había más que confusión, dolor y quebranto, pero realmente Él estaba allí. Porque Él está con nosotros siempre. Porque así como os dije que el tiempo para nosotros es un limitante. Es más, para nosotros, y creo que lo comenté hace unas semanas atrás cuando estuve hablando de que la corrupción, una vez que entra, es imparable. Tienes una manzana, una pera, un plátano, una vez que le entra la corrupción es imparable. Ya puedes hacer lo que quieras, puedes tener la mejor nevera del mundo. No para. Y la corrupción, una vez que entró en la vida de los seres humanos, no para. Y la corrupción se refiere a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y eso va avanzando. Lo podemos retrasar, pero no evitar. Nunca. Por eso, ¿cuál es el gran mérito de Jesús? Que Él venció esa corrupción. Recuerda, lo acabamos de leer, 1 Corintios 15. Por eso te he dicho, léelo en tu casa, como devocional. Léelo como meditando, para estudiarlo. Porque ahí dice que esto corruptible se va a volver en incorruptible. ¿Pero por qué? Porque es una nueva vida, no es una reforma de la vieja. La vieja ya entró la corrupción y no la podemos evitar. Y aún como cristianos, es que tú sabes perfectamente, porque yo siempre quiero que seamos cristianos honestos, no falsos, no hipócritas. La hipocresía es de lo peor. Y tú sabes que tienes crisis. Y tú sabes que hay momentos en que si eres sincero dices, es que no creo. Pero te digo algo, no pasa nada. Dios lo sabe. Es que en algunos momentos los discípulos tuvieron que decirle al Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque le estaban diciendo, es que estoy en blanco, es que no estoy creyendo nada de lo que me están diciendo. ¿Y tú crees que Dios los desechó por eso? No. Eso es honestidad delante de Dios. Yo muchas veces he tenido que llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo voy a hacer algo, pero no tengo ni idea. No sé qué es esto, pero lo voy a enfrentar en tu nombre. Sinceridad. Porque recuerda, ¿cuál era la levadura buena? La de sinceridad y la de verdad. Entonces, no es verdad que siempre estés bien. No es verdad que siempre estés en la gloria de Dios. No es verdad. Y es que alguien me lo dice y yo le tengo que decir en su cara, no me lo creo. Pero sin embargo, de todo eso nos sacará el Señor. Amén. Y aquellos incrédulos que recuerda que estaban allí precisamente en estos días, que luego los hizo testigos de su resurrección, recuerda lo que tuvo que hacer con ellos. Porque mira que eran incrédulos. Y ya lo de Tomás es de nota. Pero fíjate que la historia de Tomás siempre la interrumpimos ahí, que no creyó. Dice, no, yo hasta que no meta mi mano. Pero tú sabes que luego Tomás fue el que evangelizó toda la India. Y dejó un montón de testimonio en toda esa parte del Oriente, Tomás. Porque una vez que ya pasó por su prueba, él era honesto, sincero. Decía, yo no me lo creo. Si hubiera estado algún religioso de vosotros, evangélico, hubiera dicho, sí, la gloria del Señor. Pero él dijo, yo no. Pero cuando ya el Señor lo enfrentó, en vez de decirle, mira, esto me lo quitáis que no vale para nada, el Señor lo enfrenta y dice, ven, Tomás, ahora ven, ya puedes meter tu mano, trae. Y el otro decía, no. Y fue usado por Dios. Y el traidor de Pedro, que estaba dispuesto, no, como me recuerda a los borrachos de los bares. Pedro, ¿no? Yo negarte, vamos, ni loco, de ninguna manera. Y el Señor dice, sí, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Que no, es que tú no me conoces a mí, tú no sabes quién soy yo no te voy a negar nunca. Y qué palo cuando oyó aquel kikiriki. Y ya 3 veces justo hizo, ya el Señor me desechó. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo nombró el primero. Porque es lo único que tiene Pedro de mérito, ¿no? Le dijo, a ti te daré las llaves. Las llaves son para abrir. Y él abrió la primera predicación, está en Hechos.
qué magnífica! No existía todavía el Nuevo Testamento, ¿eh? Y qué predicación. Miles, 3.000 en la primera predicación quedaron absortos. Y 5.000 al día siguiente. Y abrió la puerta de la salvación para los judíos. Pero es que luego el Señor le dio la llave también, porque le dio las llaves del reino. Y aunque el apóstol de los gentiles, reconocido por el propio Pedro, era Pablo, pero ¿quién fue el que abrió? ¿Recuerdas? Estaba allí después de un día de ayuno con un hambre que no veía ya, y abajo preparándole la comida, llegándole a la terraza, y él oliendo aquello, y de repente se le presenta un ángel y le presenta un lienzo. Imagínate un lienzo como estos que están aquí, pero lleno de animales. Y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y lo que vio en aquel lienzo no eran corderitos, ni cabritos, ni cosas de esas. No, vio toda clase de animales. Y diciendo: no, yo no como cosas impuras. ¿Y qué le dice el Señor? Dice: lo que yo he bendecido, tú no tienes que despreciarlo. Puedes tomarlo como que estaba diciendo que podemos comer cerdo tranquilamente. Como algunos, no, yo me siento bien comiendo cerdo, que es un animal inmundo, porque realmente estaba abriendo. Pero no, la idea no era eso, porque para un judío, si tú supieras, y todavía hasta el día de hoy para muchos, lo que somos los gentiles, es que no nos pueden ni ver. Es que a nosotros nos ha pasado, ¿recuerdas, Luis, cuando íbamos en el autobús? Que claro, íbamos en el autobús de ellos, la línea 1 y la línea 2, que son las que van al muro. Es que ni les tocas y los ves que entras allí y se apartan. No hay mejor cosa que ir en un autobús de religiosos, porque sabes que te van a dejar sitio. Si vas en los otros, no, te empujan. Pero entras en un gentil, entras así en un autobús de la línea 1 y 2 y ya verás como cuando echas ahí una gota de aceite en el agua. O no, al revés, agua en aceite. Y te queda tu sitio tranquilamente. Porque es inmundo para ellos. Entonces, en esa batalla estaba Pedro, ¿no? No, eso es inmundo. Y yo con inmundo no trato. Pero vuelve a decirle al Señor: ven para acá, Pedro. Mira, van a llegar ahí dos tipos. Y por favor, hazles caso. Ve a donde ellos y allí ya te diré lo que tienes que hacer. Bueno, eran dos romanos. Llega y le dice: nos ha mandado nuestro jefe, el centurión, a que te llevemos a su casa. Y ya, como Pedro le había avisado antes del Señor, seguro que a regañadientes: ¿y por qué a mí esto? Y no podías haber buscado a otro. Y eso que decimos cuando nos mandan a hacer algo y no nos gusta. Pero fue. Porque esa es la gran diferencia. Ir. Y fue. Allí se presentó, vio aquel cuadro, vio que ese centurión romano, junto con todos, seguramente sus soldados, habría muchísimos allí, todos sus criados estaban. Dice: te estamos esperando. Yo te digo: ¿a mí? Sí. Y se pone a orar y ¡fum! El Espíritu Santo llega y cae sobre todos. Y él se quedó maravillado y dice: ahí va, lo mismo que ocurre con nosotros está ocurriendo con estos apestosos. Y abrió la puerta de la predicación a los gentiles. Pero ¿quién fue el apóstol de los gentiles? Pablo. Os decía esto para aclarar mitos y ideologías y creencias totalmente equivocadas que hemos oído desde niños, pero que son absolutamente mentira. Bien. Luego, volviendo a la Pascua, primero nosotros, ya os lo dije, no estamos celebrando, sino estamos recordando algo que ya pasó, porque como el domingo pasado dijimos en 1 Corintios, capítulo 5, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, o sea, solo podemos recordarla. No la estamos esperando, sino que simplemente recordamos. Segundo, Yahweh, el Señor, nos da unas lecciones para aquellos que creen que tienen exclusivas de algo, que no las tienen de nada. No vamos a leerlo, sino simplemente recordar que ya en el huerto del Edén ocurrió la primera Pascua, por así llamarla. ¿Cuándo? Pues cuando el Señor baja y ve aquel cuadro que habían pecado, ¿qué hizo? Pues la primera muerte.
sacrificó un animal, porque si no, ¿de dónde sacó las pieles para vestirlos? Las pieles eran del primer animal o animales, los sacrificó Dios mismo para mostrarles el camino de que en lugar de matarlos a ellos, que eran los desobedientes, dice, voy a sacrificar un animal. Y fue Dios mismo el que inició ese proceso de Pascua, que la Pascua significa que pasa la muerte por delante de nosotros, no que no la merezcamos. No te equivoques en eso. Sino que mereciendo la muerte pasa por delante de nosotros. Entonces ya empezó a hablar de Cristo ahí mismo en el Edén. Empezó a mostrar el camino de que iba a ser que alguien iba a sustituir al que tenía que morir, Adán y Eva, por otro. Es más, ya claramente cuando habla con Satanás se lo dice, tú me vas a herir en el calcañar. El calcañar es esto. Y dice, pero yo te voy a aplastar la cabeza. Pero esa herida en el calcañar fue esa muerte que estaba muy contento, pero ¿qué ocurrió? Que al tercer día se le escapó, resucitó. O sea que fue eso, como una herida en el calcañar, porque la muerte no tuvo ningún poder sobre él. Lo que tiene poder es la resurrección para nosotros, para él y para nosotros. Y eso lo tenemos que meditar. Y dice, si ya Cristo resucitó, ¿por qué yo me voy a acobardar? Que eso es lo que a mí me está preocupando, que nos acobardemos. Y me está preocupando porque estoy viendo hijos de Dios que están acobardados. Acobardados. No significa que uno no tenga preocupación. El año pasado por estas fechas no sabíamos ni qué hacer. Ni qué hacer. Cada domingo era una aventura. A ver qué hacemos hoy. Pues teníamos que aparecer ahí con una pared en blanca detrás. Otro día no sabíamos ni qué hacer, pero avanzando y avanzando y avanzando. Pero otros se quedaron, ¡pam!, se paralizaron. Y hay gente que me ha confesado, desde el año pasado por estas fechas, no nos reunimos. Esto lo he oído yo, más bien lo oyó Emma directamente. No nos reunimos. Tremendo. Pero el Señor me mostró, y yo, perdón, cuando algo es rotundo en la palabra, tengo que decirlo. Yo estaba preparando mi devocional y siempre tengo que decirle, aunque yo tenga preparado, me da lo mismo. Yo siempre le digo, Señor, ¿qué quieres que hable? He podido echar toda la semana y ahí vengo muy temprano y empiezo a repasar las notas y a orar, pero hay veces que el Señor ahí sentado me ha dicho, no, quiero que hables de esto. Y sin embargo ellos se paralizaron y me mostró los cobardes irán al lago de fuego y azufre. Tremendo. Y miedo tenemos todos. Ayer mismo cuando estábamos saliendo, ahí a última hora, ¿verdad?, con Ernesto haciendo un certificado para ver cómo justificamos, porque sabíamos que estaba la Guardia Civil por aquí y la Guardia Civil por allí. Nos tenían acorralados. Pero ya sabes lo que pasó, ¿no? Bueno, hay que salir. Y resulta que llegamos, por cierto, ya conocía yo a esos guardias, porque son los que se ponen en el puente del arzobispo. El puente del arzobispo lo conocéis, no es un puente estrecho, y eso era así en la antigüedad, porque ahí justo es donde se paraban los soldados y todo el que venía con sus mercancías, alto ahí, ¿dónde vas? ¿Qué traes? Vino de la cosecha, vale, para acá. Y había uno ahí recaudando. Y luego, ¿qué pasaba? El puente ya podía seguir, por eso es estrecho. Bueno, pues la Guardia Civil ha pillado el truco, y allí nos pilló hace 2 semanas que traía yo a Natanael, y nos pillaba a los dos ahí. ¿De dónde vienen?
del redil. ¿Y qué? Le dije, de trabajar. Y dice, sí, ¿en dónde? En el redil. Y dice, como le vi la cara que puso, digo, sí, yo soy pastor y él también, y nosotros trabajamos ahí. De jueves a sábado yo trabajo ahí, todas las semanas. Bueno. Le enseñé ahí el papel. Muy bien, sí. Y los mismos chicos estaban, pues son guardias jóvenes, estaban ahí, cuando me los encontré otra vez, se ve que ya nos conocíamos, o sea, nos identificamos. Y yo le dije la verdad, ¿de dónde vienes? ¿Del redil? No le dije, sí, ya te lo dije hace 2 semanas. ¿Y de qué? Pues hemos estado haciendo un seminario, eso es legal. Pero claro, nosotros no lo pillamos, entonces ya se hicieron certificados. Y todos los que pasaban, para ir para allá nos inventaron, que iban a comprar tierras, que iban a visitar a no sé qué de un orfanato. Una cantidad de cosas dijeron, que menos mal que no se le preguntaron, porque si no el guardia dice, sí, tú eres el que ibas a comprar qué tierra. Para allá no nos pararon, pero es que para acá a todos, tac, tac, tac. Pero ¿sabes lo que? Ellos ni siquiera nos dejaban esa mentirilla que a veces decimos, no tenían, oye, ¿la tierra qué tal? No, simplemente, ¿usted viene del redil? Adelante. Cuando yo llegué todavía yo ya le aclaré. Me decía, sí, un retiro espiritual que usted trae el certificado en el móvil. Digo, sí. Pues ya, y todos pasaban. Y el que no era del redil, allá a un ladito, Pero simplemente decir que veníamos del redil, es que no dejaban ni hablar. ¿Viene del redil? Sí, venga, adelante. Porque si no íbamos a decir, yo es que vengo de hacer obras sociales. Nada, ni te dejaban mentir. Pase. O sea, que salvaron hasta nuestra alma de tener que arrepentirnos. Señor, le mentí a la autoridad. Milagros. En tercer lugar, eso lo estableció Dios. Es que Dios también nos dio como un adelanto. En Génesis 22, también te lo pongo para la semana, para que lo estudies. Cuando Abraham le manda a sacrificar a su hijo, y justamente en el lugar donde iba a ser la ciudad de Jerusalén y donde iba a estar el templo, en el monte Moriah, ya fue otro ejemplo clarísimo de que Dios estaba mostrando el camino de la Pascua, de que pasara por delante de nosotros la muerte, sin tocarnos, porque eso es lo bonito. Porque la muerte está pasando y además lo estamos viendo, La muerte está haciendo sus estragos y aquel que cree en la muerte, muerte le llegará. Todos vamos a pasar por eso. 1 Corintios 15. A algunos no. Pero ahí está aguardando, pero en estos días yo sé. Emma me dice a veces, siento que ha salido un espíritu de muerte. Y yo creo que sí. Porque la muerte va a llegar a muchos miles de millones de personas. Espérate que empiece a hablar de profecía, pues te vas a dar cuenta que va a haber oleadas de muerte de miles de millones de personas, 1/3 de la tierra, y después de los que queden, 1/4 parte. Eso suma unos 6.000 millones de personas. 6.000 millones de personas. Si ahora están muy preocupados porque ahora venía oyendo en las noticias 87 muertos, pero si eso lo hay todos los días. Están preocupados por 87 muertos. Cuando Dios hable, porque recuerda que somos salvos de la ira venidera. Cuando Dios hable, hablará miles de millones de personas, todas con una característica: rechazaron a Cristo, rechazaron la salvación, rechazaron que Él murió en su lugar, y eso no tiene perdón. ¿Por qué? Porque es que si yo te doy la solución y no la quieres, es que no te puedo perdonar. ¿Qué te voy a perdonar si no te estás arrepintiendo de nada? Por eso no hay perdón, porque es que la gente no cree. Muchos no creen en nada, otros creen que es su propio mérito.
Yo estoy harto de escuchar ese argumento. Es que yo no he matado a nadie. Es que yo no he robado un banco. Ese argumento es zafio. A Dios no le vale eso. A Dios le vale, como algunos testimonios hay aquí, yo sí he matado a alguien, pero te pido perdón. Y ese estará en el reino de los cielos. Había dos criminales aquel día con Jesús, ¿recuerdas? Uno le insultaba, pero el otro, ¿qué le decía? Cállate. Tú y yo sí tenemos que estar aquí, pero este no. Aunque era un criminal o un ladrón, no sé qué era. Conocía a Jesús y decía, este no tiene que estar aquí, así que tú cállate, que tú sí tienes que estar ahí y yo también. ¿Y qué le dijo a Jesús? Ni siquiera le pidió perdón de nada, sino dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le respondió? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Amén. Y sí había hecho crímenes. No como estos que te dicen, no, yo no he matado. Si eso no importa. Si lo que importa es que tú te arrepientas, aunque no hayas matado. Que sepas que es Jesús el que te salva. Eso es lo único que Dios nos pide. Léete 1 Corintios 15, por favor, del versículo 1 al 4. Ahí está el Evangelio. Si tú solo tienes que creer que Él vino, nació, que murió por tus pecados, todo ello según las Escrituras, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y ya eres salvo. Pero ¿cuántas cosas nos estamos inventando? En estos días, yo ya ni veo la televisión, pero cuánta gente hay por ahí en Filipinas, en esos sitios que se han dado golpes, se han clavado, creyendo que eso es lo que Dios quiere. Qué ignorancia. Y qué sencillo es el Evangelio, pero yo suplico a Dios que por favor, que ya lo tuvo que hacer una y otra vez, y el Señor oró para que se abriera el entendimiento y comprendieran las Escrituras a sus discípulos, y lo tenían a Él delante. ¿Qué nos toca a nosotros hoy? Pues yo también le tengo que decir al Señor, por favor, abre mi entendimiento, porque no comprendo las Escrituras, no comprendo la profundidad de lo que hiciste. Si todavía estás pensando que es que ahora ya eres evangélico y vienes aquí, ay, me porto bien, y eso es lo que te va a llevar al cielo, pobre de ti, pobre de ti. Y sobre todo si eres de esos evangélicos que están siempre bien, en victoria. Mentira. Tú tienes que tener crisis de toda clase. Si en el mundo estamos y en el mundo tendremos aflicción, lo dice claramente el Señor. Pero dice, confiad, yo he vencido. Y estamos recordando hoy esa victoria. Él fue el que venció, yo no puedo vencer. Y es lo que yo espero que tú tengas clarísimo. Porque la noche que fue entregado, el día 10 fue seleccionado. Pero el día 13, por la noche, es que lo apresaron, porque el día 14 lo iban a matar. Entonces lo que nosotros no recordamos no es la cena de Pascua. Ya no ponemos esa bandeja tan bonita con todos aquellos elementos, ya no la ponemos, porque Jesús no tuvo nada que ver con aquello, más que Él era el Cordero. Él no comió la Pascua, Él era la Pascua. Y dice claramente en 1 Corintios que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nosotros no tenemos que recordar ninguna cena de Pascua. Tenemos que recordarla que el día 13, la noche en que iba a ser entregado, cuando con sus discípulos, solo con sus discípulos, tuvo aquella cena
y les dijo las palabras que ahora vamos a recordar. Ya los sugieres pueden empezar a repartir. Un trocito de pan y vino. Allí no había más, ni huevos cocidos, ni hierbas, ni jaroset, ni nada que se le parezca. Porque lo único que iba a presentar el Señor era su cuerpo y su sangre. Nada más. Y es lo que hoy nosotros vamos a recordar. Lo que también nuestro apóstol Pablo nos escribe en 1 Corintios capítulo 11. Ya podéis subir los músicos. Me gusta el apóstol Pablo por muchas razones. Una de ellas, siempre os lo digo, es porque es el más parecido a nosotros. Él no fue testigo de la resurrección. Hubo hasta 500 testigos físicos, pero él no estaba ahí. Él recibió el Evangelio de la misma manera que tú y yo lo recibimos hoy. Él recibió las buenas nuevas por revelación, porque se quitó el velo y vio. Curioso que él, para ver, tuvo que quedarse ciego. Y además parece ser que nunca más recuperó bien la vista física. Pero la percepción espiritual que tenía aquel hombre era tan impresionante. Hoy solo te pido que por favor abandones todas tus levaduras. Nuevamente te lo digo. Al Señor no le valen los religiosos, los que se llenan de ritos y de cargas y se las imponen a otros. Eso no le vale al Señor, no. Ni le vale el humanismo. Pero es que no estamos viendo lo que en el nombre del humanismo, que supuestamente es el respeto al hombre, es que no estamos viendo lo que hacen. Es que no estamos viendo cómo está destruyendo nuestras vidas y nuestra sociedad esa levadura de Herodes, de la juerga, del desenfreno, de la borrachera. ¿No estamos viendo cómo destruye? Hoy es el tiempo de recordar con toda autoridad, en el primer mes, en el que para nosotros es nuestro primer mes, porque mi papá lo dijo y punto. Este os será a vosotros por el principio de los meses. Y ahí vamos a recordar algo que él dijo con sencillez, pero con autoridad, que hiciéramos. Y dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor. El Señor mismo le fue hablando, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, día 13 de Aviv, tomó pan, así, pan sin levadura, porque era obligatorio eliminar durante 7 días. Y recuerda, no eran 7 días, 7 era perfección. ¿Y qué significa? Tu vida entera sin levadura. Y la simbolizó el Señor en periodos de 7, para que viéramos que es un periodo completo.
tomó ese pan. Y después de dar gracias, dice que lo partió. Por eso lo recibimos partido, no tiene ninguna forma especial. A mí la literalidad de la Biblia me gusta. Venden unos vasitos para los cristianos evangélicos, ¿no? Que ya viene con su tapita y encima el pancito redondo y solo tienes que levantar ya. No. Son apaños. El pan partido. Porque cuando leas Isaías 53 en casa, espero que lo leas, verás que su cuerpo fue partido por nuestra sanidad, por su llaga, por los latigazos, fuimos sanados. Qué importante es eso. Y es lo que ahora mismo nos toca meditar. Y miras este pancito y dices: Señor, tu cuerpo fue, así como está este, partido por cualquier sitio, de cualquier manera. El látigo llegó hasta todo tu cuerpo y te destrozó, pero para yo ser sanado. Y sabes, hoy más que nunca, vuelvo a repetir: todo el que esté postrado en una cama, levántate en el nombre de Jesús. Todo el que esté debilitado en su sistema inmunitario, ahora se refuerce hasta límites desconocidos para la ciencia. Todo nuestro sistema inmunitario, toda la capacidad que el Señor mismo nos dio de defendernos de toda agresión externa, sea fortalecido hasta niveles no conocidos en la ciencia. Hoy necesitamos más que nunca ver milagros, vivir por fe. Y la fe es que cree que ahora todo tu sistema inmunitario, toda la capacidad dada por Dios mismo de defenderte de cualquier agresión, de cualquier virus, de cualquier bacteria, sea natural, artificial o como sea, en el nombre de Jesús, ahora no podrá entrar en tu cuerpo. Y si entra, te defenderás con éxito, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Come tranquilo, porque Él pagó ya el precio de tu sanidad. Comamos. Porque dice: haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa. Yo he dicho muchas veces que era la tercera copa, pero no creo que estuvieran haciendo ninguna Pascua. Tomó la copa de vino. Vino. Y les dijo, después de haber cenado: esta copa es el nuevo pacto. Escúchalo bien: nuevo pacto en mi sangre. Y dijo que hiciéramos esto todas las veces que la bebiéramos en memoria de Él. Y es en memoria de ti, Jesús, que estamos haciendo esto hoy. No es un rito, ni siquiera costumbre. Yo no quiero que se haga costumbre. Por eso un día lo hacemos en una fecha y otro día en otra. No quiero que se vuelva costumbre nada. Porque hay tantos ritos y tantas mentiras y tantas falsedades circulando, que para algunos ingenuos creen que es la pura verdad. Pero la única verdad es Cristo. Te repito, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo te invito a que nos levantemos para brindar por tu sangre, Señor.
tu sangre. Hoy lo reconocemos, Señor Jesús. Solo por tu sangre. No hay ningún mérito de nuestra parte. Solo por tu sangre. Nada podemos aportar más que creer que esto fue así. Puedo estar contigo. Y solo puedo darte gracias, Señor. Solo por tu muerte. Tú me diste vida. Y hoy estamos recordando Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. porque lo sé. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Y es solo por tu sangre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo y solo por tu muerte, solo por tu muerte, tú me diste vida, tú me diste vida. Cuando resucitaste, Levanta tu copa y díselo. tu victoria también fue mía. Aleluya. Puedo entrar a tu santo lugar, Porque yo sé. todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Puedo entrar. Ahora tengo libre acceso al Padre. Santo lugar. Ahora podemos estar delante de ti. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Como aquel que estaba crucificado a tu lado. Ni bajó de la cruz, ni tuvo que bautizarse, ni tuvo que hacer ningún curso. Simplemente se arrepintió, pidió misericordia. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y oyó las palabras más hermosas. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y tú estarás en el reino de los cielos, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Así que levanta tu copa y dile: Señor, gracias, muchísimas gracias, porque todo esto lo hiciste tú. Yo solamente soy un pecador que me arrepiento y me duelen mis pecados, que me gustaría nunca más pecar, pero sé que posiblemente caiga alguna vez más, pero que siempre la puerta estará abierta para mí, porque ahora es el camino. Puedo entrar
al santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Oh Jesús, puedo entrar al Tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. y Señor, la Pascua se cumplió en nuestras vidas y hoy estamos libres de cargas y de responsabilidad porque tú venciste en aquella cruz. Por eso hoy lo celebramos y bebamos juntos esta copa en honor a nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, te guarde desde ahora y para siempre.